Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, Ok, buenas noches, muy amable, gracias. A ver, estamos por recapitulando los temas que estamos tratando. Empezamos a ver ya la resolución de lo que son ecuaciones diferenciales. Habíamos empezado por las famosas curvas solución sin solución, en el que se hablaba de los campos direccionales, ¿se acuerdan? De las tangentes en el plano x y cómo podíamos nosotros inferir una de las soluciones, de las funciones soluciones de nuestra ecuación diferencial. Habíamos hablado también de las variables separables, ¿sí? Que debían cumplir la condición de que los términos estén multiplicándose, los términos x y y estén multiplicándose para poder aplicar este método. Y habíamos avanzado hacia las ecuaciones lineales. Ahí nos habíamos quedado pendientes de la terminación de un ejercicio respecto a la resolución de lo que son ecuaciones lineales. Eso vamos a continuar en esta clase para continuar con los dos siguientes temas, que serían las ecuaciones exactas y las soluciones por sustitución. Bueno, eso si es que el tiempo nos da, debido a la socialización que tuvieron hace un momento. Recién se están conectando, entonces no creo que lleguemos, pero continuemos con el ejercicio que quedó planteado la semana anterior. ¿Sí? Listo, entonces la ecuación diferencial del ejercicio es esta de aquí, ¿no es cierto? En el ejemplo 1 dice: resuelva derivada de y respecto a x menos 3y es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar aquí un momento la pizarra para ir copiando esta parte de aquí e irla resolviendo. Ok, me confirman si se ve la pizarra. ¿Están observando la pizarra? Sí, profesor. Ok, muy amable, gracias. Sí, profe. Ya. Listo, entonces el ejercicio nos dice resolver la derivada de y respecto a x de menos 3y es igual a 0. ¿Sí? Ese era el ejercicio que nos pedía resolver. Entonces vamos a hacer un recuento de este método. ¿Sí? Este método se aplica para las ecuaciones diferenciales de este tipo, de y respecto a de x, ¿sí? Más un p de x por y es igual a un f de x. Para esta forma de ecuación diferencial es aplicable este método, ¿sí? Es una ecuación lineal. Lo que nos decía la teoría es que había que multiplicar un factor integrante, ¿se acuerdan? Un factor integrante que era un mu de x, que era igual a e elevado a la integral de p de x por dx. ¿Sí? Entonces este mu multiplicábamos por esta ecuación, ¿sí? Y obteníamos que la derivada respecto a x, ¿sí? De el mu de x por y es igual al mu de x por f de x. ¿Sí? Esto es lo que se llegaba a demostrar en la resolución de este método. Ahí lo único que nos quedaba por hacer era integrar los dos lados de la igualdad, ¿sí? Y obteníamos el valor de y. ¿Sí? Esa es la metodología para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces ahora sí
Esto es el recuento de lo que vimos en la teoría, en el texto, ¿sí? Ahora entonces vamos a desarrollar para nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos acá. De esta forma de aquí, comparado con la forma de acá, entonces podemos ver que Px en nuestro ejercicio, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual nuestro Px? En este ejercicio que nosotros vamos a resolver. Esta es la forma de la ecuación diferencial. Entonces nuestro Px aquí es igual a menos 3. ¿Sí? Porque acá dice Px que multiplica y. ¿Qué está multiplicando aquí a y? Es el menos 3. Entonces menos 3 es nuestro P de x. ¿Sí? Y nuestro mu de x dice que es igual a e elevado al integral de p de x, pero nuestro px es menos 3. Entonces e elevado al integral de menos 3 de x es igual a e elevado a menos 3x. ¿Sí? ¿Sí ven? P de x aquí, si reemplazamos, es menos 3. Es solamente una constante. Menos 3, el integral de una constante es la constante por x. ¿Sí? Entonces es la constante por x. Ese es el integral. Verán, el integral más sencillo de todos. ¿Ya? Entonces el mu de x va a quedar igual e elevado a la menos 3x. Entonces ya estamos identificando en nuestra ecuación diferencial lo que nos dice el método de resolución. ¿Ya? Ahora debemos plantearnos esta igualdad de aquí, para lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que la derivada ¿de qué? La derivada respecto a x de mu de x, ¿cuánto es? E a la menos 3x por y es igual a mu de x es e a la menos 3x. ¿Quién me dice a qué es igual f de x? Miren la ecuación y miren nuestro ejercicio. ¿A qué es igual f de x? A ver, pues, Por 3, profe. ¿por qué? ¿Está diciendo P de X o F de X? F de x. Ah, le entendí, P de X. A 0, profesor. Exactamente, muy amable, gracias. A 0. Sí, es lo que tenemos del lado de acá. 0, y acá tenemos f de x, entonces nuestro f de x es 0. Entonces aquí quedaría por 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos tocaba hacer? Nos tocaba integrar. Integremos esto. Integremos esto. Acuérdense que 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, ¿no es cierto? Entonces aquí ya vamos a ver que por este lado de acá, el integral de 0 nos va a quedar una constante. ¿Sí? Ahora, el integral de e a la menos 3x por y, ¿a qué es igual? A e a la menos 3x por y. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí lo único que hacemos
es despejar la y. Y me queda que es igual a una constante c sobre e a la menos 3x, ¿sí? O lo que es lo mismo, c que multiplica e a la 3x, ¿sí? Un denominador yo puedo subirle al numerador cambiando de signo, ¿sí? Acá abajo tengo e a la menos 3x, puedo subirle poniéndole e a la 3x, y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial de y de x menos 3y es igual a 0, utilizando este método de ecuación lineal, ¿sí? Vamos viendo cómo estaba la resolución. A ver, vamos viendo aquí. Ya, primero partimos de esta forma. De y, la derivada de y respecto a x más una función p de x por y es igual a una f de x. Esta es la forma estándar que debe tener nuestra ecuación diferencial. Entonces, para esta forma estándar de nuestra ecuación diferencial, tenemos que el mu de x, el factor integrante, ahora vamos ampliando un poquito más para que se vea más claro. Eso, tenemos que el factor integrante era igual a e elevado al integral de p de x por dx, ¿sí? ¿Qué hacíamos luego de eso? Este factor integrante multiplicábamos a los dos lados de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces aquí tengo el factor integrante que multiplicaba de y, la derivada de y respecto a x, más el p de x que multiplicaba a y, ¿no es cierto? Pero ahora también va a multiplicar al factor integrante y era igual a f de x, pero ahora también va a ser multiplicado por el factor integrante, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo, para recapitular, para recordar lo que vimos en la clase anterior, lo que estamos haciendo es a la forma estándar de la ecuación diferencial le estamos multiplicando el factor integrante. Un ratito. Ya. Entonces estamos a la forma estándar, estamos multiplicando el factor integrante, ¿no es cierto? Y ahí nos dice que la resolución de esto es justamente lo que tenemos acá. La derivada del factor integrante por y igual a e, mejor dicho, al factor integrante por el f de x, ¿sí? Eso es lo que nosotros aplicamos para obtener nuestro resultado. Si nosotros integramos estos dos lados, ¿sí? Lo que nos va a quedar era esta parte de acá, pero esta parte de aquí es la principal. Aquí es donde se cumple el método de resolución de estas ecuaciones diferenciales, porque aquí solamente ya integramos los dos lados y obtenemos nuestra respuesta, ¿sí? Eso es lo que vimos la clase anterior y eso es lo que les hemos demostrado en este ejemplo. Dígame. Una pregunta, y para aplicar esa manera estandarizada, ¿hay alguna variante en el planteamiento de la función o siempre a todas se las resuelve de la misma manera? A ver, tiene que cumplir con esta forma, ¿no? Verán que venimos revisando metodologías de resolución. Por ejemplo, la de variables separables, los términos deben estarse multiplicando, ¿sí? Deben cumplir una cierta forma. Para este caso, la forma que debe cumplir
perdón, la forma que debe cumplir es esta de aquí, para este caso de ecuación lineal. Vamos revisando nuevamente. Esta es la forma que debe cumplir la ecuación diferencial para poder aplicar este método, ¿sí? Donde tengamos la derivada de y más y que multiplique a una función de x y que sea igual a otra función de x. Si cumple esta forma, podemos aplicar este método de ecuación lineal, ¿sí? Vamos recapitulando las anteriores. Las anteriores también debían cumplir cierta forma. A ver, el anterior me parece que era la de variables separables. A ver. Variables separables. Variables separables. Para este método, en cambio, como usted puede ver, la forma que debe tener la ecuación diferencial es esta, ¿sí? La derivada de y respecto a x debe ser igual a una función de x que multiplique a una función de y. Tiene que estarse multiplicando. Si nosotros tenemos esta forma de ecuación diferencial, podemos resolverla mediante este método de ecuación de las ecuaciones separables, de variables separables, ¿sí? Por ejemplo, aquí mismo nos indicaba, si nosotros tenemos esta forma de aquí no se está multiplicando, aquí se está sumando. Si usted le ve, aquí estamos sumando, entonces no podemos aplicar este método de variables separables en esta ecuación que está en color rojo, ¿sí? Entonces debemos ver nuestra ecuación diferencial, qué forma tiene para poder aplicar el método respectivo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en este caso, como podemos ver, aquí nuestro ejercicio, nuestra ecuación diferencial a resolver es esta. Entonces podemos semejarle a la forma estándar de una ecuación lineal, que sería esta de acá, ¿sí? Tenemos de y de x, tenemos a y que multiplica a una función de x. En este caso, la función, esta p de x simplemente es menos 3, ¿sí? Y es igual a un f de x, que en este caso el f de x es igual a 0. Entonces, en forma podemos igualarles y podemos utilizar esta metodología para resolver este ejercicio. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Y hemos visto entonces 3 metodologías. Vamos con la siguiente, que sería ecuaciones exactas, ecuaciones lineales. Ya, vamos entonces a dar lectura de esta parte de aquí. A ver, antes de olvidarme, vamos a la asistencia. Antes de olvidarme, este es muy paralelo, ¿no? Ya, listo. Ok, vamos a la asistencia. ¿Me ayuda contestando, por favor? Arce Márquez Patrick. No ha venido. Arce Patrick. Arismendi Calixto. Presente, profe. Ok, gracias. Carranza Paola.
Tampoco está. No se le escucha. Cedeño Kevin. Presente, profesor. Ok, gracias. Chávez Dani. Presente, profesor. Ok, gracias. Corozo Cristel. Presente, profesor. Profesor, buenas noches. Gracias. Carranza Gimabel, aquí estoy. Carranza Paola Gimabel. Ah, ya. Por favor, Liz Paola Gimabel. ya listo. Por favor, me responden, ¿no? Porque de conectarse se conectan, pero... Sí, lo que pasa es que se le escucha entrecortado. Ah, ya, ok, listo. Bueno, estar un poquito más atento en tal caso. Se escucha entrecortado. Ya, vamos con Lozada Josué. No. O Ortiz John. Ortiz John. No, no está. Ok. Pico Gabriel. Presente, profe. Ok, gracias. Quinche Carla. No. Valencia Stewart. Presente, profe. Gracias. Zúñiga Ángel Raúl. Presente, profesor. Ok, gracias. Buenas noches. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Tengo 9 conectados. ¿Quién no está en la lista? Profesor Patrick conectado, pero no le contestó, por eso le aparece en la lista. Ay, ay, ¿qué pasa con el compañero? Ya le vi que está conectado. Está conectado, pero no responde. Si tiene algún problema con el audio, puede escribir en el chat, ¿no? Indicar, tengo el audio dañado, alguna cosa, pero no, parece que no está atento. Bueno, dejémosle ahí hasta que responda. Ok. Listo, entonces, a ver, vamos. Vamos con la lista desde abajo. Vamos con Zúñiga Raúl. Ayúdenos con la lectura, por favor, de esta parte de las ecuaciones exactas. Buenas noches, profe. Tenga la amabilidad de subirlo un poco más, que estoy con el teléfono y soy un poco corto de vista. Ya. Me hace complicado. A ver, es que se me va a salir del cuadro si es que le amplío más. Sí, se salió del cuadro. Son del teléfono, no puedo ver esas letras, son muy pequeñas para mí. Ya, entonces vamos a pedir la ayuda de otro compañero. Vamos con Stewart Valencia. Confírmame si me escucha, por favor, Stewart Valencia. Dígame, profe. Ayúdanos con la lectura, por favor. Adentro. Profe. Sí, ayúdanos con la lectura desde introducción. No se le escucha, al menos yo no le escucho. No sé si alguien le Parece que escucha. tiene, ya le leo, profe. Ah, ya, ok. Dice introducción.
que la sencilla ecuación diferencial del primer orden dice y de x más y de y igual a 0. Es separable. Podemos resolver la ecuación de forma alterna al reconocer que la expresión de la ecuación es la diferencial de la función función de f x y igual a xy, es decir, d por x es igual a y de x más x. En esta sección analizamos el primer orden en la forma diferencial. M xy de x más n xy por dy es igual a 0. Aplicando una prueba así m y a n, podemos determinar si m multiplicado por xy por x más n xy por dy es una diferencial de una función. Por xy, pues si construimos la que es el integrando parcialmente. Ok, hasta ahí nomás, muy amable, gracias. A ver, hasta ahí hay ciertas observaciones que puedo hacerle en cuanto a la parte de lectura. No, ojo que el compañero solamente nos está leyendo el texto aquí que nosotros estamos revisando, ¿sí? Observaciones como cuáles. Dx es un diferencial de x, ¿sí? Es una variación de x, como usted quiera concebirlo, ¿sí? Es un pedacito, un diferencial, una variación. Todos esos son sinónimos de esta d que le antecede a la variable, ¿sí? O la derivada. ¿Se acuerdan que la derivada era una tangente, pero bien pequeñita, un pedacito de la curva, en la cual ahí analizamos la curva tangente, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender con esta letra D, ¿sí? Diferencial, variación, derivada, ¿sí? De la variable. Y obviamente es la variable, x también es una variable, ¿sí? Y acá tenemos otro diferencial de y. Entonces aquí lo que nos dice es que para esta forma que nosotros tenemos aquí es una ecuación diferencial de primer orden, la forma más sencilla de la ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? En esta dice que puede ser representado esta forma por esta forma de acá, y esta no es nada más que que sería una propiedad de la multiplicación, ¿sí? Es una propiedad de la multiplicación, no es que se están inventando, es la propiedad de una multiplicación. Vamos viendo esa propiedad. Vamos a la pizarra. A ver, ahí ya, la derivada de xy. La propiedad dice que la derivada de x por y, la derivada de dos variables, es igual a, le copiamos a la primera y derivamos la segunda, más derivamos la primera y multiplicamos por la segunda, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta propiedad.
Cuando derivamos dos variables que están multiplicándose, entonces primero copiamos la primera variable tal cual, multiplicamos por la derivada de la segunda y sumamos la derivada de la primera por la segunda variable. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la propiedad de la multiplicación y es lo que aplicamos también en el método anterior. Cuando multiplicábamos el factor integrante en toda la ecuación, también aplicábamos esta propiedad de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, en esta parte no quiero que se confundan. Entonces, por esa razón podemos nosotros pasar de esta forma de ecuación diferencial de primer orden a colocar esta otra forma de acá. ¿Sí? Otra observación. Otra observación que ustedes, bueno, que puedo hacerles cuando ustedes leen, es esto de aquí. ¿Qué significa m paréntesis x, y? Eso lo que me está diciendo es que m es una función de la variable x y de la variable y. Un ejemplo de m podría ser, vamos a ponerle por acá, m y no se lee como decía el compañero, no, m que multiplica x por y, no se lee de esa manera. Eso lo que significa es que m es una función de la variable x y la variable y. Un ejemplo puede ser, yo que sé, 3x más y. Listo. Esto de aquí que acabo de poner, esto de aquí es una función que tiene una variable en x y también tiene una variable en y. También podría ser de la forma 3xy. También aquí se está sumando, acá se está multiplicando. La verdad es que es una función de la variable x y la variable y. Eso es lo que significa este m de aquí. ¿Sí? Entonces dice que cuando las ecuaciones de primer orden en la forma diferencial tenemos una función m de x y y por dx más una función n de x y por dy es igual a 0, fíjese que esta forma de aquí es exactamente a la forma de acá. ¿Sí? Aplicando una prueba simple, dice a m y a n podemos determinar que esta ecuación diferencial es una función de x y y. Si la respuesta es sí, construimos la función integrando parcialmente. ¿Ya? Eso es lo que nos indica esta parte, este método de las variables, de las ecuaciones exactas. ¿Sí? A ver, vamos por partes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro. Volvemos a partir de una función específica, ¿sí? De una forma estándar. Volvemos a partir desde ahí, utilizamos las propiedades y colocamos ciertas, que serían propiedades que deben cumplir o condiciones que nosotros debemos corroborar para poder aplicar una cierta metodología. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Ok. Listo, entonces vamos acá a la definición.
dice, una expresión diferencial, una función de xy de x más una función n de xy de y es una diferencial exacta en una región R del plano xy si esta corresponde a la diferencial de alguna función f xy definida en esa región E. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma función m de xy por el diferencial de x más una función n de xy por diferencial de y es igual a 0 se conoce como una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es exacta si la expresión del lado izquierdo, o sea, el m de x más n de y, es una diferencial exacta. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de una diferencial exacta? El criterio significa que si derivamos a m respecto a y, va a ser igual a la derivada de n respecto a x. Aquí ya podemos simplificar esta parte, ¿sí? Esta es la forma general de la ecuación diferencial y lo que dice es que debemos corroborar que el lado izquierdo, o sea que esta parte de aquí que tiene m y que tiene n, debemos corroborar que cumpla con este criterio. Si cumple con este criterio, entonces estamos diciendo que el lado izquierdo es una diferencial exacta, entonces estamos corroborando que esa ecuación es una ecuación exacta. ¿Sí? Esta prueba la tenemos que hacer. Y aquí tenemos el método de solución. ¿Ya? Entonces vamos viendo el método de solución, que es lo que nos indica. Dice, tenemos la ecuación diferencial, esto ya sabemos, m de xy por dx más n xy de y es igual a 0. Partimos de esa forma de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces lo que debemos ver es si existe una función f de tal manera que si derivamos de esa función f respecto a x va a ser igual a nuestra función m de xy, a nuestra parte del lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora podemos determinar, dice, esta función integrando la función mx de y. Entonces integramos esta función m y obtenemos nuestra función f. ¿Sí? De la misma manera, ¿sí? Ahora debemos derivar respecto a y. Derivamos ahora nuestra función m, pero respecto a y. Todo este integral de acá vamos a derivarla respecto a y y obtenemos una g', una función, la derivada de y, que es igual a la función n x de y menos la derivada respecto a y del integral de m de x. ¿Sí? Entonces, una vez que obtenemos eso, integramos esta ecuación respecto a y obtenemos la solución de la función f. Ahora ya no puedo bajar más, tengo que quitar esto. Ya, vamos acá. Listo. Entonces, aquí hay que hacer, como indica acá, ciertas observaciones. ¿Sí? Primero, dice, es importante darse cuenta de que la expresión n de xy
menos la derivada respecto a y del integral de la función m de x por dx es independiente de x. ¿Sí? Ese es lo primero que nosotros debemos darnos cuenta. ¿Ya? Entonces, si nosotros partimos de eso, llegamos a establecer que la derivada de n respecto a x menos la derivada de m respecto a y es igual a 0. Lo que es lo mismo, llegamos a determinar que la derivada de n respecto a x es igual a la derivada de m respecto a y. ¿Sí? Es lo que habíamos nosotros, o mejor dicho, el texto había puesto acá como condición, como criterio. ¿Sí? Llegamos a la comprobación de esta igualdad. Entonces, para que no se confundan con todo el desarrollo, solamente deben entender esta parte. Cuando nosotros tenemos la ecuación diferencial de primer orden de este tipo, ¿sí?, lo que nosotros debemos comprobar es solamente el criterio de la diferencial exacta. Es coger del lado izquierdo nada más de la ecuación la expresión de m y derivarla respecto a y la expresión de n y derivarla respecto a x, y esas dos tienen que ser iguales. Vamos a ver con un ejemplo. A corroborar. Parece que no nos va a dar tiempo para resolverle y entenderle el ejemplo. Entonces, para no cortarnos con la explicación y no quedarnos a medias, vamos a dejarlo esto para el día de mañana. ¿Sí? Lamentablemente empezamos tarde la clase y no vamos a alcanzar, pero bueno, ya hemos revisado la parte de la metodología, ¿sí?, el método de solución de este tipo de ecuación. Entonces mañana solamente nos quedaría pendiente el ejercicio para entenderle cómo se aplica la metodología. ¿Sí? Entonces quedémonos ahí para que no se corte la explicación a medio camino. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto en el día de hoy? Por favor, si tienen dudas, inquietudes, vaya revisando el texto, vaya revisando. Ya les voy a subir este libro también, la guía de estudio, vaya revisando, está en función de este libro también, pero si no está entendible, ya voy a subir el libro completo para que le vayan revisando toda la teoría. Y como ustedes han visto, aquí hay más ejercicios, ¿sí?, en el que ustedes pueden ir revisando cada uno de ellos. Nosotros por tiempo y por disponibilidad no tenemos la opción de desarrollar todo lo que está en el libro. Solamente hacemos énfasis en un ejemplo donde corroboramos la aplicación del método. Pero si usted lo desea, si usted lo quiere, puede revisar más ejercicios y resolver los ejercicios propuestos que están en el libro. ¿Sí? Como mencionábamos desde el periodo anterior, que estamos con esto de la pandemia, esta metodología a distancia requiere mayor esfuerzo por parte de ustedes, ¿sí?, en cuanto al entendimiento de las diferentes asignaturas. Entonces nosotros les colaboramos con los medios precisos, con los medios necesarios para que ustedes puedan seguir explotando un poquito más, leyendo, ¿sí?, entendiéndole si es que algo estuvo no tan claro en la clase que se está dando. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, si esto no está tan claro para ustedes, revisen los libros, revisen el internet, tienen cualquier cantidad de información, tienen videos explicativos como los que yo les puse en el periodo, en el parcial anterior, esos videos que con más recursos tecnológicos pueden ser más didácticos y entendibles. Entonces todas esas herramientas ustedes tienen al alcance de la mano. Por favor, si no está claro algún tema, traten de investigar, analizar y entenderlo
cuenta de ustedes, ¿sí? De todas maneras, cualquier inquietud yo siempre les estoy preguntando para nuevamente recapitular, para nuevamente revisar, para nuevamente resolver dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Siempre les estoy preguntando si hay algo que estuvo no tan claro, ¿sí? O algo que no hayan entendido, pero como no me dicen nada, entonces yo sigo avanzando. Pero si usted hace un análisis y efectivamente hay algo que no entienda, tiene mucha información que puede revisar o lo puede preguntar en las clases y nosotros hacemos la explicación respectiva o la revisión respectiva, ¿sí? Listo, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, quedémonos hasta ahí, hasta el día de mañana para continuar con el ejercicio. Ok, listo, no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Ya, profe. No.